¿Qué tal? ¿Cómo están todos? O sea, los alimentos mexicanos han sido a veces hasta satanizados, ¿eh? O sea, no es sencillo lo que ha pasado con la alimentación en general, porque entre las modas, los diferentes tipos de dietas, la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, la dieta vegetariana, la dieta DASH, los esquemas que se hacen con la supresión o las dietas hipocalóricas, las dietas balanceadas, las dietas mediterráneas, las dietas paleolíticas. Hay una serie de cosas que deberíamos empezar a desdoblar. En algún momento lo vamos a hacer. Vamos a empezar a describir todo este tipo de alimentaciones diversas, pero a la par también vamos a empezar a tener ¿cómo decirlo? Un conocimiento básico. Vamos a empezar primero con lo más sencillo, que son los alimentos ancestrales mexicanos, que ahorita estamos esperando a que el doctor Salomón Shamosh se pueda conectar, pero el tema de hoy es importante porque vamos a hablar de alimentos mexicanos, alimentos ancestrales mexicanos. Hubo todo un tema durante la conquista en donde estos alimentos, muchos de ellos, fueron eliminados por mucho tiempo, literalmente eliminados por mucho tiempo del consumo general. Entonces preservó, fíjese cómo las semillas culturales, las semillas alimenticias, van pasando de boca a oído, de generación tras generación, el conocimiento se va transmitiendo, se siguen sembrando. Entonces, esto ha sobrevivido pese a todos los 500 años, que en este año se cumplen realmente los 500 años de esta, pues, ¿cómo decirlo?, de este karma que le pasó a toda nuestra generación anterior, a toda la cultura tradicional indígena, y que ahorita pues estamos finalizando, ¿no? O sea, realmente la conquista termina en el 2022, cumpliendo 500 años. Una vez que tengamos ya bien manejado este tema con el doctor Salomón Shamosh, vamos a empezar a ver también un segundo punto de qué tan bueno, qué tan malo, pues podrán ser los alimentos, alimentos mexicanos, porque hace rato decía en la introducción del otro live, oye, ¿qué tan bueno es no sé, un sope o un tlacoyo de habas, ¿no? Pues bueno, resulta que no es tan malo. Sin duda ¿cómo decirlo? Es una mezcla completamente diferente. Yo, en lo personal, pienso que la industrialización de los alimentos es lo que realmente le ha venido a dar al traste a todo este tipo de cosas. Ahora, nada más para ponerlos como antecedente, a recientes fechas, y digo recientes, bueno, los últimos años, se le han hecho algunas autopsias, algunas necropsias a algunas de las momias que se han ido descubriendo, sobre todo en el antiguo Egipto, y curiosamente encontraron en algunos de estos faraones, encontraron semillas de trigo. Y al analizar esas semillas de trigo con la genética de las semillas que ahora tenemos del trigo, resulta que no es nada parecido, ¿eh? O sea, ha cambiado muchísimo. Y eso se le llaman factores epigenéticos, factores génicos que se van modificando a través del tiempo y de acuerdo a las circunstancias del piso, la humedad, el calor que se pueda llegar a generar. Entonces todo eso ha ido evolucionando. Nosotros ancestralmente tenemos digamos, una memoria génica que teníamos que comprender para posteriormente estar involucrándonos en el cómo debería alimentarse la población de X o Y lugar, que a eso también se le conoce como epigenética. Entonces tenemos población mira, aquí tenemos al doctor Salomón Shamosh. Vamos a invitarlo a participar. No tiene solicitudes, creo que ya lo acepté. Perfecto. Mi querido Salo, ¿cómo estás? Ahí con estas cosas. Aquí estamos. Ok, mi querido Salo. Oye, qué gusto tenerte aquí con nosotros, la verdad. Fíjate que le estaba platicando a la audiencia que de alguna u otra manera tenemos un desconocimiento general de los alimentos ancestrales mexicanos. Quiero comentarles un poquito acerca del doctor Salomón Shamosh. Es un amigo mío entrañable desde hace ya muchos años. Yo lo conocí cuando estaba en la maestría de nutrición clínica porque hicimos una situación ahí en la UNAM, no sé si te acuerdas, mi querido Salo, en donde estabas haciendo un Claro. comercial con Tabata Jalil y el Canal 3 y no sé cuánta cosa. Y me acuerdo perfecto que pues ahí empezamos a planear el primer producto que de alguna manera al final se sacó. O sea, gracias a esa conjunción que tuvimos, pues pudimos sacar este primer producto. Y al paso del tiempo, pues nos hemos conocido pues, en muchísimas circunstancias, llevamos una trayectoria muy amplia, vimos la posibilidad incluso de hacer algunos otros tipos
de implementos sobre alimentos mexicanos, porque algunos de ellos tuvieron incluso que emigrar a otros países para poderse preservar. Que eso que estoy diciendo es lamentable, ¿eh? O sea, el mandarlos a otros lados para poder preservar las cepas mexicanas, pues está del nabo, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a platicar de eso y muchas cosas más. Y el doctor Salomón Shamosh, pues curiosamente su tesis de doctorado trató sobre alimentos ancestrales. Creo que fueron mexicanos, ¿no, Saló? Los alimentos ancestrales mexicanos. Así es, Ok, alimentos ancestrales mexicanos. no, pues entonces tenemos aquí al mero mero hablando de este tipo de temas. Entonces, ahora sí, mi querido Salo, después de presentarte, a ver, primero dinos, realmente digamos, preconquista, ¿no? Precolonialmente, teníamos alimentos que el mexicano estaba consumiendo, de una forma particular, desde ceremonial, o sea, todo el mundo consumía los mismos alimentos, teníamos diferencias entre ellos. ¿Qué pasaba con el estatus general de los alimentos ancestrales mexicanos antes de la conquista? Bueno, lo primero que hay que decir es que vivimos en un lugar muy privilegiado por la naturaleza. La República Mexicana tiene una localización muy especial en el sentido en que, bueno, pues somos uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y eso hace que, pues ya de por sí, cualquier persona que haya vivido desde la más remota antigüedad en tierras como esta, pues seguramente que ha gozado de una alimentación muy plena, precisamente por esa biodiversidad que tenemos. Entonces, en ese sentido, ese es el primer aspecto que hay que remarcar cuando hablamos de alimentación y especialmente al hablar de alimentos ancestrales de México, porque por supuesto esa biodiversidad hace que muchos de estos alimentos solo se consumían o se conocían aquí en esta zona. Especialmente podemos hablar de dos zonas importantes de la República Mexicana, aunque toda ella es, está privilegiada, pero dos zonas principales. Una es la que se conoce como Mesoamérica Ok. y otra está más hacia la parte eh, digamos, de los territorios mayas, que ya tienen que ver con Centroamérica, pero por supuesto también con la península de Yucatán y un poco acercándose a Chiapas, tal vez algunas partes de Oaxaca, ¿no? Entonces, esto es muy importante considerarlo porque de ahí parte la alimentación, ¿no? Del lugar geográfico en donde nos encontramos y qué es lo que tenemos disponible al alcance. Ahora, el otro asunto que hay que considerar, que quiero partir también de ahí, es que cuando hablamos de progreso, Ujú. muchas veces tenemos esta idea que es un poco falsa de que porque nos tocó vivir con el Internet y con Instagram y con todas estas redes sociales y que a lo mejor tenemos un mayor progreso que otras culturas antiguas. Y esto definitivamente hoy se sabe que no es así. El progreso no va lineal con la historia y no se puede decir que porque yo ya estoy viviendo en la época actual, en estos tiempos contemporáneos, a todos, pues ya por eso tenemos mayor progreso. Se sabe perfectamente que eh, otros pueblos, otras culturas que vivieron inclusive y que ya algunas de ellas inclusive tal vez ya desaparecieron, pudieron haber logrado un mayor progreso en muchos aspectos que el que nosotros tenemos actualmente. Y porque también cuando hablamos de progreso habría que ver a qué nos referimos con progreso. Hoy específicamente nos vamos a referir al tema de por lo menos progreso en cuestiones de alimentación. Y si hablamos de alimentación, está totalmente relacionado con la salud, porque un pueblo bien alimentado es un pueblo sano. Entonces, cuando hablemos de progreso hoy, nos vamos a referir a ese progreso en tener una mejor salud derivada directamente de la alimentación. Y ahí creo que todas las culturas antiguas de América, y ahí sí me estoy refiriendo desde Alaska hasta la Patagonia, Ujú. todas alcanzaron un mucho mayor progreso que lo que tenemos actualmente. Hoy, en términos de alimentación y salud, estamos
realmente mal, ¿no? Estamos atravesando por un momento crítico que ya llegaremos a hablar de eso, ¿no? Entonces, partiendo de estos puntos, entonces ahora sí podemos entrar ya directamente en el tema, mi querido Fernando. Ah, claro. Oye, a ver, pero entonces, ¿qué comía la gente en ese momento? En esas, entiendo que hay dos divisiones, ¿no? Entre Mesoamérica y la parte de los mayas y esta zona que también tiene una historia muy especial, un conocimiento ancestral tremendísimo. Pero, ¿qué solía comer la gente antes de la conquista? Y si había Mira, divisiones, y ojo, y si había divisiones entre la gente poderosa, la gente intelectual, la gente gobernante y el resto del pueblo, ¿no? sí, por supuesto que, bueno, lo primero, lo que comíamos era pues realmente eh, lo que nos daba la tierra, lo que nos daba la madre naturaleza. Por supuesto que tal vez eso sí estaba mucho más restringido toda la parte del intercambio y las comunicaciones, los transportes que tenemos ahora y por lo tanto, pues en esa época se tenía que pues privilegiar más lo que nos daba la tierra, lo que estaba cerca de nosotros. Eh, y claro que había diferencias, siempre ha habido, siempre, acuérdense que en términos de alimentación, y esto hoy en día se nos olvida más que nunca, ¿no? Pero ellos, los antiguos sí lo sabían, alimentación es prácticamente sinónimo de elección. Así como elegimos qué nos vamos a poner y con quién vamos a estar y con quién queremos reunirnos, pues también deberíamos, porque no lo hacemos, deberíamos elegir también qué comemos. Entonces, en esa época, por supuesto que también se elegía qué se iba a comer. Y había alimentos que estaban destinados a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, había alimentos que estaban más ligados con ciertos rituales, con algunas épocas, con algunas estaciones, y también con cierto poder adquisitivo. Inclusive también había alimentos, y ahorita vamos a poner algunos ejemplos, que se utilizaban como intercambio y algunos llegaron a tal punto que fueron como moneda oficial, ¿no? Como fue el caso del cacao. Entonces, no podemos decir que comíamos todos lo mismo, siempre ha habido elecciones y esas elecciones también han estado basadas en el lugar donde nacemos, la cultura que tenemos y los medios que tenemos a nuestro alcance para ejercer estas decisiones. Ahora, otro aspecto importante, Fernando, es que, y bueno, todo el público que amablemente nos escucha y que nos va a escuchar, es importante mencionar que en términos de la alimentación ancestral de México, pues hay que saber que la mayoría de los alimentos, o sea, si nosotros nos vamos a los registros, a buscar en los códices, porque eh, pues esto no sé si decirlo así desafortunadamente, pero la mayoría de lo que tenemos hoy de información acerca de la alimentación ancestral antes de la llegada de los europeos, antes de esa gran fusión de mundos, la información la tenemos de los españoles, porque ellos llegaron a tener tanta influencia acá que, bueno, por ejemplo, se quemaron muchas bibliotecas, muchos códices, mucha información que se tenía en ese encuentro de mundos se destruyó. ¿Y qué pasaba? Que pues los españoles se dedicaron a relatar, la mayoría, no importa qué profesión o a qué se dedicaban, se volvieron cronistas. Y claro, algunos de ellos eran naturalistas y tenían experiencia, pero todos se volvieron cronistas y empezaron a relatar. Y entonces tenemos desde cartas de relación, por ejemplo, con Hernán Cortés, o códices como el de Fray Bernardino de Sagún, o cartas de Motolinia, o Clavijero, Francisco Hernández, etcétera, muchísimos que podríamos mencionar que van a empezar a relatar todo lo que aquí veían y que obviamente había muchas cosas que no estaban en Europa y por lo tanto esas eran las que más énfasis les ponían y las relataban y las describían y nos decían cómo las llamaban en esa época. Y lo que quiero decirte con esto es que
un porcentaje muy alto, tal vez más del 80% de lo que se relataba eran alimentos de origen vegetal. O sea, casi no había, no estaba muy explotada aquí la ganadería. De hecho, la mayoría de los animales para consumo humano, pues los trajeron, vinieron de Europa y se fusionaron con la cocina que tenemos acá. Entonces, la mayoría de todos estos relatos que son magníficos, en donde estos españoles empiezan a poner un listado, como una lluvia de palabras, de alimentos en náhuatl y cómo los traducían y a qué se parecían y a qué sabían y a qué les sonaba, la mayoría de estos eran de origen vegetal. Lo que también nos dice que en esas épocas predominaba más la dieta de origen vegetal y también de ahí la salud que tenían. Por eso digo que cuando hablamos de progreso, ellos tenían un mayor progreso en ese sentido. O sea, previo a la conquista teníamos una mejor alimentación, según lo que se relata, y teníamos asociada mayor salud, o sea, eran diferentes las enfermedades. Pero si tú pudieras señalar cierto número de alimentos populares que había pre-conquista entre vegetales y animales, ¿cuáles serían? Bueno, claro, es que también dicen que para todo hay que tener suerte, ¿no? Entonces, por ahí decían algunos que hasta para ser perro hay que tener suerte, ¿no? Y eso se aplica, o sea, en la vida es muy importante el lugar en donde estamos, el momento en el que estamos y lo que hacemos. Y eso es lo que determina esa suerte. Pero en general también los alimentos tienen diferentes suertes. Y esto lo comento porque, pues, hubo alimentos que eh, eh, se consumían acá de manera habitual, eran alimentos convencionales, que ahorita vamos a mencionar algunos de ellos, Uh -huh, y cuando llegan los españoles uh -huh. y los europeos en general, porque además, fíjense, en la cocina, en la parte de la alimentación, no solo es que llegó Europa a América, sino que hubo una fusión de comidas, de alimentos, de platillos de África, de los países árabes, obviamente de Europa y de América, por lo menos, ¿no? Y aparte de otros lugares de Asia. Entonces los europeos nos trajeron mucha de esta riqueza y porque además venían muchos africanos con ellos. Entonces, pues se enriqueció la alimentación, digamos que de repente aumentaron muchísimo los alimentos que teníamos disponibles. Pero hablando específicamente de los alimentos que teníamos acá, Antes. Uh -huh. eh, especialmente muchas frutas, una gran variedad de frutas que ¿Cuál? además no se conocían en otros lados. Por ejemplo, desde, estamos hablando de que eh, vamos a mencionar, hablando de esto de la suerte, ahorita voy a hacer un listado de estos alimentos, ¿no? Para que los podamos conocer. Uh -huh. Pero hablando primero de este aspecto de la suerte, resulta que, por ejemplo, alimentos como el jitomate y toda la variedad de tomates que tenemos, además de el maíz o, por ejemplo, el cacao, la papa, que aunque la papa no necesariamente es de un origen mexicano, es más al sur, más hacia Perú, y las mayores variedades de papas están en Perú, pero sin embargo México aportó mucho en cuestiones de papa, que la papa no se conocía en Europa, y por ejemplo en las guerras mundiales, en las dos, si no fuera por la papa, no sé qué hubiera pasado con Europa. Pero lo que quiero decir con esto es que estos alimentos que acabo de mencionar tuvieron una suerte en el sentido de que al llegar esta fusión y al haber este encuentro entre los mundos, que fue muy enriquecedor para la alimentación, estos alimentos se potenciaron y esta potencialización sigue hasta nuestros días. O sea, ¿qué sería hoy de la industria, por ejemplo, de la comida rápida sin las papas fritas No, sí, o todo en los el jitomates, ¿no? el maíz, el mismo aguacate, que hoy es todos los problemas que estamos viendo justamente en estos momentos con el aguacate y en que si Estados Unidos y que el Super Bowl y todo lo que México exporta, no solo a Estados Unidos, sino a muchos países. Entonces, este tipo de alimentos tuvieron una potencialización extrema, pero, y a veces pensamos que entonces son los únicos, pero aquí se comían muchos otros alimentos más que tuvieron otra suerte y también nos vamos a dedicar hoy un poquito a hablar de esto, porque
en lugar de potenciarse como estos que mencionamos, conforme pasó el tiempo, fueron cayendo en el olvido, al grado de que muchos de ellos hoy, una gran parte de la población mexicana, les preguntas en la calle y ni siquiera los conocemos. Entonces, o sea, imagínense el extremo que se vivió entre alimentos que pasaron a ser fundamentales por ejemplo, el chocolate en Europa, ¿no? Y que vino de aquí. Y los que ya mencionamos, comparados con otros alimentos que ahorita vamos a empezar a mencionar para ver qué es lo que pasó. Pero en general, aquí se consumía una gran variedad de vegetales principalmente, como digo, muy pocos animales, y la dieta era bastante rica, bastante saludable. Además, algo muy importante de la mayoría de las culturas antiguas de América era este respeto a la tradición. Es decir, se hablaba mucho de lo que es se respetaba mucho la vejez como esa edad de oro. O sea, realmente los consejos de los viejos eran sinónimo de consejo de sabios, porque en esa época muchas culturas experimentaron que llegar a la vejez era llegar saludable, era llegar, no era como hoy que era que se volvían pues en vez de la edad de oro, la edad de plomo, porque es un peso para la familia que a veces los pierde, porque hay que estarlos cuidando, ya no pueden hacer muchas cosas. En esa época no era así. La mayoría conservaban su aspecto, sus cualidades físicas, y esto les hacía Yes. ser poseedores de una gran experiencia que ellos compartían. Entonces, esta tradición venía de las abuelas, de los abuelos, y ellos decían, mira, es que hay que comer esto y esto sirve para curar tal cosa. Y entonces, por ejemplo, mucho de lo que sabemos es que se curaban a través de la alimentación. Había Claro, o sea, claro. dentro de la alimentación ancestral de nuestras culturas antiguas, sí había este principio de curarse a través de la alimentación y esto es ir renovando, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar acerca de algunos alimentos que fueron, que se consumían acá bastante y que fueron cayendo en desuso. Por ejemplo, uno de ellos muy importante, pero hace algún tiempo no se sabía mucho de este alimento, es el amaranto. Y el amaranto pues estaba relacionado principalmente con las ofrendas, con el Día de Muertos, y entonces, bueno, pues inmediatamente en la evangelización se consideró como un alimento pagano, se empezó a prohibir y bueno, pues esto hizo que un alimento que se consumía con frecuencia, que lo utilizaban mucho, por ejemplo, los mexicas lo mezclaban con muchas cosas, poco a poco, conforme fuimos entrando después de la conquista en la colonia y luego en el México independiente, se fue perdiendo. Y es hasta estos tiempos que se ha ido rescatando el amaranto. Claro, no se dejó de consumir en este caso, pero sí cayó mucho el consumo de cómo era en esa época. Otro alimento interesante que hay que mencionar es la chía, que aquí sí le pegó más fuerte que al amaranto, cayó más en ese olvido. Es hasta ahora que a través de grupos de personas que buscan alimentos saludables, pues se ha encontrado estas semillitas que Claro. son muy importantes en cuestiones de ácidos grasos esenciales, ¿no? Pero la chía tuvo otra suerte, simplemente fue un alimento que a los europeos pues no les agradó mucho y poco a poco se fue dejando de consumir y con la llegada de nuevos alimentos que fueron también muy importante, la llegada de otros alimentos, se fue olvidando el consumo de chía. Y Es que no aquí la le quiero, descubrieron, Salo, lo que pasa es que no la descubrieron en el agüita de limón, pero si no les hubiera encantado, ¿no? Porque por también, supuesto, hablando de la chía, Salomón, es que no es sencillo consumirla. Tú hablabas de suerte, o sea, hablas de suerte porque a lo mejor el europeo
tuvo mayor sabor al mezclarlo o encontró más afinidad en ciertas cosas. Por ejemplo, el jitomate, ¿no? ¿Cómo te imaginarías un guisado internacional sin jitomates, ¿no? Y es una aportación mexicana. Pero en el caso de la chía, actualmente hasta su consumo es complejo, porque sus utilidades son por debajo de la capa de fibra que tiene, ¿no? Entonces decían, ¿cómo? Si alguien mastica un pedazo de chía, le quiebra un diente, caray. Entonces yo creo que les faltaba mucho conocimiento de este tipo de cosas, ¿no? Entre lo místico que mencionas del amaranto y este tipo de problemas. Pero ¿por qué se dejó de consumir la chía? La chía se dejó de consumir exactamente porque no sabían exactamente cómo mezclarla o cómo sacar sus beneficios y entonces, además, eh, lo que decíamos, ¿no? Que en los primeros consumos, pues no gustó y se fue perdiendo, fue cayendo el consumo. Sí es importante mencionar que inclusive algunas alegrías de amaranto, las hacían más densas con chía, o sea, usaban la chía y que hoy, por ejemplo, está comprobado que en la repostería, por ejemplo, vegana o vegetariana, para suplir al huevo, están usando chía y se está usando linaza. Y esto es algo que ellos sabían muy bien y lo hacían de esta manera. Cuando llegaron los españoles, probablemente este tipo de alimento no supieron cómo se mezclaba, no hubo mucha información y bueno, se fue quedando ahí en el olvido y casi desapareció su consumo. O sea, hoy todavía hay mucha gente que le dices chía y no sabe qué es. Eh, y bueno, pues es una labor que ahora se está haciendo y estamos redescubriendo y rescatando estos alimentos, ¿no? Entonces, ese es el caso de la chía. Y estoy hablando de que esta información está desde el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, pero también en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, que también es de él, o otro libro que se llama La Historia del México Antiguo, que también es de Bernardino de Sahagún. También están las cartas de relación de Hernán Cortés. O, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, para que ustedes también lo puedan buscar. Así es. En la historia de la conquista de la Nueva España también habla mucho acerca de esto, o Fray Bartolomé de las Casas en la historia de las Indias, o también Francisco Hernández en la historia de las plantas de la Nueva España. Y así podríamos hablar mucho más. Por ejemplo, también es importante mencionar a Diego de Landa, que él especialmente es reconocido porque él habló mucho más de la península de Yucatán. De hecho, tiene un libro que se llama La relación de las cosas de Yucatán. O, por ejemplo, a Francisco Javier Clavijero con la historia antigua de México y también sin dejar de lado a Alexander von Humboldt, quien también pues hace muchos relatos y en ellos es donde vamos a encontrar este tipo de detalles, estas citas que ellos nos hacen y cómo era la alimentación en el México Antiguo. antiguo, ¿no? Oye, y Salo, y bueno, y nos están escuchando algunos médicos y nos van a escuchar médicos también. Hay un códice llamado de la Cruz Badiano. Ese códice es Por muy bueno para poder ver no solamente el uso de los alimentos, sino la herbolaria. Y como comentaba hace rato el doctor Salomón Shamosh, de alguna otra manera siempre ha sido vinculado con la curación, con la prevención, que es algo muy importante. Y entonces era muy serio. Incluso yo me acuerdo que Hernán Cortés relataba, mandaba cartas diciendo, no manden más médicos, caray. O sea, con lo que tenemos aquí de conocimiento, esos cuates curan heridas de guerra, mejoran la desnutrición, o sea, realmente tenían un conocimiento tan avanzado, mucho más que los mismos españoles en ese momento, ¿no? Más que los europeos. Y entonces creo que la alimentación, a mí me llama la atención algo que están mencionando, ya había barritas de amaranto en ese momento, Salomón, ya hacían las barras de amaranto. había alegrías y sí se puede considerar que eran unas barritas y las mezclaban las solidificaban con chía y de hecho aquí tendríamos que entrar a hablar de otro alimento que es el tecuitlat o tecuitláhuatl, que es el alga espirulina, pero antes de entrar con eso, por ejemplo, quiero aquí mencionarles para que tengamos una idea de cómo eran estos relatos. Por ejemplo, de Hernán Cortés, que decía,
La tierra es muy buena y muy abundosa de comida, así de maíz como de fruta, pescado y otras cosas que ellos comen. La tierra adentro y fuera de los dichos arenales es tierra muy llana y de muy hermosas vegas y riberas en ellas, y tan hermosas que en toda España no pueden ser mejores, así de apacible como de fructíferas de cosas que en ellas se siembran, ¿no? Y entonces ahí es donde venían, por ejemplo, decía Hernán Cortés, venden mucho maíz en grano y en pan. O sea, aquí también hay que hablar del pan, y obviamente el pan de nuestras tierras, de nuestras antiguas culturas, pues sin duda que era la tortilla y los panes de maíz, no había trigo. Ujú. Y finalmente, que en los dichos mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra, ¿no? Entonces realmente era, pues, yo me imagino que para los europeos esto era como un Claro. museo abundante, una maravilla, estaban llenos de Sí. asombro. Oye, a ver, Y Salo, pues, dame dos sí, segundos. A ver, entonces, ¿había pan antes de la conquista? Y, y eso del pan, me imagino que si era mucho más saludable, no tenía harina y otras cosas. ¿Cómo se hacía un pan antes, caray? Porque lo tenemos que bueno, hacer ahora. recordemos que los cereales tienen que ver con continentes. Entonces, para los europeos fue el trigo, para los asiáticos el arroz, y definitivamente para nosotros los americanos el maíz. Y claro, de maíz se hacían muchos tipos de pan. Por supuesto que la más común es la tortilla, porque aquí en Mesoamérica se tenía esto que es esta tecnología, que es la nixtamalización, y que hace que, por ejemplo, a diferencia de más al sur, en donde nos vamos con los panes de maíz y vemos que la arepa, y de hecho no sabe igual, y claro, son muy ricas las dos, pero es muy diferente porque, pues, por ejemplo, en las arepas hay una falta de un aminoácido, que después también podemos hablar, que es el triptofano, que justamente por Claro. el proceso de nixtamalización en la tortilla sí permanece. Pero el caso es que estamos hablando de que estos cereales en las diferentes partes del mundo fueron las que constituyeron los diferentes panes, y los panes de América tienen que ver con el maíz, definitivamente. Y por eso el maíz es tan importante para nuestras culturas, ¿no? Claro, no, no, no. Y ojo, el triptófano, para los que nos están oyendo, es muy Uh -huh. importante para poder hacer serotonina y para poder hacer melatonina. O sea, para estar contentos y dormir, ese es oro molido, ¿eh? Entonces, estas personas tenían ciertas características importantes. La alimentación mexicana entonces era muy variable, muy variada, muy equilibrada, muy equilibrada. Oye, dijiste hace rato animales. ¿Qué animales se consumían antes de la conquista? Mira, por ejemplo, algo que había es el famoso guajolote. Y por ejemplo, dice aquí otra vez, bien, llevando a los relatos, ¿no? Ujú. Este, todas estas culturas hacían uso del maíz, de frijoles, de calabazas, que de hecho estos tres especialmente formaban la milpa, pero también diversas especies de chile que acompañaban también la milpa, chocolate, y luego dice, y en menor medida de perros como los xoloscuincles, pavos, el guajolote, ya domesticados, y que esto nos hace suponer que la dieta estaba constituida por alimentos de origen vegetal, principalmente leguminosas y cereales, frutas y verduras, pero bueno, pues había también esta parte de alimentos de origen animal, por ejemplo, también algunos se recogían de algunos lagos algunos huevos de insectos que Mm. ponían huevitos en la superficie de los lagos. Esto pasaba mucho en el lago de Texcoco, y también esto servía de alimento, y pues se sabe que era un alimento con bastante aporte de proteína. Ujú. Y ahí es donde entramos también en este alimento que fue muy común y que los españoles lo narran mucho, que es la espirulina, que en esa época se conocía como Teocuitláhuatl, y que con la llegada de los españoles, este nombre largo, que significa emanación de las rocas, se acorta y se llama Tecuitlatl, y Ujú. así se va a llamar. Ahora, en el caso, la espirulina
corrió la misma suerte que el amaranto y la chía. No O les sea, el gustó. espirulina también fue un alimento, no solo que no les gustó, bueno, decían que sabía a queso, aquí no había queso, decían que sabía a queso, pero que era de color verde muy intenso. Ujú. Pero algo muy interesante es que la espirulina es un alimento que viene de los lagos, porque es un alga. Entonces crecía principalmente en el lago de Texcoco. Y una de las cosas que fueron pasando después de que llegaron los europeos es que muchos lagos, toda la Ciudad de México, pues era una ciudad en lago, y algo que fue pasando es que se fueron secando y hubo una política también de secar estos cuerpos de agua. Y bueno, pues esto originó lo que hoy la Ciudad de México que tenemos, las, por ejemplo, zonas como cerca de Chapultepec, la colonia Roma, la Condesa, muchas partes de, pues están arriba del lago realmente, ¿no? Por eso nos va La como del nos va con Valle. motos, ¿no? Exacto. Entonces, esto afectó a la espirulina. Hay muchas hipótesis, pero una de las que se habla sobre la espirulina es que este hecho de ir secando cuerpos de agua, pues fue afectando también en que los alimentos que se obtenían de estos lagos, pues se fueron perdiendo. Y fue pasando el tiempo y claro, lo que pasa es que no es solo lo que había aquí que no les gustó o que se fue secando o que se perdió, sino también hay que considerar todo lo nuevo que llegaba, que era muy atractivo. O sea, aquí no se conocía el azúcar como tal, o por ejemplo, el mismo limón que llegó de allá, Sí, o o cocinar con aceite, ¿no, Saló? O sea, aquí no se cocinar cocinaba con con aceite. aceite. Y toda la parte de los animales, ¿no? Que ahora sí, toda la parte animal, el mismo cerdo, que se integró muchísimo a la cultura gastronómica de nuestro país Ujú. y de otros países de América. Entonces, fue todo un evento muy, muy fuerte, ¿no? A mí no me gusta llamarlo choque de cultura, sino más bien fue un Pues fue un encuentro maravilloso. encontronazo. Oye, aquí se comían Pues sí, fue un insectos, encuentro. comías armadillos, comías ratones silvestres. O sea, sí se consumían algunos animales. El pescado, se consumía mucho pescado también. O sea, imagínate hasta Moctezuma, ¿no? Moctezuma mandaba por su pescado hasta Veracruz y luego de regreso el mismo día se lo traían fresquecito. Pero ¿cómo le... Oye, a ver, tú me contaste un día una historia. ¿Cómo le hacían para poder aguantar estos cuates que corrían y corrían y corrían, ¿no? Porque eran muy Bueno, buenos atletas. sí hay varios relatos que hablan de que estos, pues sí, atletas que recorrían grandes distancias a pie y corriendo, ellos se sabe que consumían tanto alga espirulina, también cacao, también amaranto. Y por ejemplo, hay que mencionar aquí, es muy importante, 4 plantas fueron también fundamentales en América y fueron muy reconocidas después en todo el mundo. Una es el mezquite, otra el nopal, otra es el maguey y otra es el maíz. Y estas se fueron complementando, en algunos casos se fueron sustituyendo y inclusive muchas fuentes de proteína venían de estas 4 plantas y bueno, pues conforme fue pasando el tiempo, también muchas de estas se fueron sustituyendo por proteínas de origen animal que fueron llegando. Pero, por ejemplo, el maíz y sus compañeros de la milpa, diversas variedades de cactus, una gran variedad de frutas, constituyeron la gran mayoría de las culturas que conformaron el México antiguo. Por ejemplo, estamos hablando de las múltiples especies de frijol, también múltiples especies de calabazas, chilacayote, chayote, papa, camote, guacamote, yuca, La otras, por yuca. ejemplo, sí, la yuca que también aquí en México fue importante, pero estamos también mencionando eh, el aguacate, hierbas como son todos los quelites, los quintoniles, la malva, los guauzontles, por ejemplo, diversas clases de hongos, por ejemplo, el mismo hongo que afecta al maíz y que aquí en México sigue siendo pues hasta de una comida gourmet, No, pues el el huitlacoche, huitlacoche, ¿no? ¿no? Entonces, no podemos, pero el corazón de maguey molido, perdón, no molido, el corazón de maguey cocido,
que ese sí se ha perdido y prácticamente ya no, y que era muy común en esa época. Además, pues todos los chiles en sus distintas variedades, los tomates, el jitomate, el miltomate, el jaltomate, las pepitas de calabaza, las cebollas nativas, el achiote, todas las preparaciones de pimientas que se hacían. Y bueno, pues están también lo que ya mencionábamos, el amaranto, la chía, las especies de leguminosas que se tenían acá, verdolagas, frutas comestibles como el capulín, por ejemplo, el capulín y el tejocote, junto con el zapote, eran básicas de acá. Y estas tres que acabo de mencionar, hoy, de verdad, ustedes vayan a cualquier supermercado, ya ni siquiera en los tianguis sobre ruedas, es difícil encontrar capulines, tejocotes y zapote, ¿no? Todavía el zapote más, ¿no? Y por ahí Sí, está el el chico zapote zapote. más. Oye, aquí Pero los... ¿qué ha pasado? Sí. O sea, Uh-huh. es algo impresionante, ¿no? Cómo se ha transformado totalmente. Y seguimos adelante con la lista porque están las anonas, Uh-huh. las chirimoyas, las guayabas, que provenían de la tierra caliente. De hecho, Aguascalientes sigue siendo una zona muy importante para la guayaba. Y después están todos los cultivos que teníamos y que tenemos de cacao, ¿no? Pero también las diversas variedades que teníamos de tunas, las jícamas, porque hoy en día Qué conocemos rico. una variedad de jícama, pero había muchas variedades de jícamas y también pues los magueyes, las biznagas, las raíces de los tules. También, obviamente, algo que fue muy importante fueron las flores del colorín o las flores de cempasúchil o las flores de calabaza, que de alguna manera siguen jugando un papel muy importante. Se menciona también a la piña, al mamey, a la guanábana, que probablemente tenían una influencia más caribeña, pero que tuvieron mucha acogida aquí y bueno, pues eran de América, o el aguacate, que era utilizado como condimento en algunos platillos y también principalmente el aguacate lo utilizaban en esa época como postre. Todavía nos toca en algunos pueblos y en Michoacán, por ejemplo, ver helados de aguacate y que son Sí, deliciosos. sí, se ocupa también, como dice, oye, nos están preguntando aquí que qué es el mezquite y las anonas. Bueno, lo que pasa es que los mezquites son unos arbolitos muy especiales porque estos mezquites son árboles que crecen en climas semiáridos, prácticamente desérticos, en donde hay poca agua. Mm. Y lo que tienen es que son árboles pues, relativamente eh, chaparritos, porque no llegan a lo mejor un metro, metro y medio, pero tienen raíces que superan los 8 o 10 metros y esto les hace poder tener una buena cantidad de agua. Y entonces de los mezquites se obtienen algunas vainas en donde pues se obtenían también algunas semillas y que eran consumidas. Entonces son especies, especialmente los que se usaban acá porque hay por toda América, pero se obtenían plantas leguminosas Ujú. y pues su distribución estuvo por toda, principalmente por Mesoamérica. Por ejemplo, en la zona del lago de Texcoco, Ujú. que es la zona más árida, más cercana a la Ciudad de México, abundaban estos mezquites y bueno, pues se obtenían estas leguminosas que son importantes porque complementaban a otros cereales como fuente de proteína en esa época. Y la otra parte que mencionábamos de las Anonas. eh, anonas. Las anonas son más bien eh, plantas perdón, frutos que son muy importantes y que, por ejemplo, las anonas en México son de muchos tipos, como la guanábana, es una de ellas, pero están también otras que ya no se utilizan tanto como la graviola, pero son de este tipo como la guanábana, y que también la chirimoya es un tipo de anona y que hoy sabemos las propiedades curativas terapéuticas, Sí, por ejemplo, exacto. en la guanábana y en la chirimoya. Oye, Entonces, y hay que gran poner, cantidad.
¿no? hay que poner mucha Está atención en las semillas y la cáscara de esos alimentos mexicanos, ¿eh? Porque ahorita hay mucha investigación con respecto a esto. Mira, Wonder, la Miao también nos dice, oye, y la flor que da el maguey es deliciosa. ¿la qué, La perdón? flor que da el maguey es deliciosa. Puesto, y es que el maguey nos da muchísimas cosas que luego se nos olvida. Por ejemplo, está también, bueno, algo nomás antes para decir un poquito más de las anonas, Mm, que eran conocidas por su forma corazonada, por lo general todas tienen pulpa blanca y son muy aromáticas, son dulces y tienen semillas negras y por lo general su piel es verde, ¿no? Esas son las anonas. Pero efectivamente, por ejemplo, hay que mencionar otro de los alimentos que eran muy conocidos en esa época y muy consumidos, que esto aquí estamos hablando de bebidas, era la miel de maguey, era el aguamiel. Antes de hacerlo miel, el mm, aguamiel. Y obviamente este aguamiel apenas lo sacaban, se fermentaba mm. por la gran cantidad de azúcares de la más alta calidad que tenía y Sí. obviamente después se convertía en alcohol. Pero si en esa época se tomaba así directamente, recién sacado, y déjenme decirles que todavía en algunos lugares de Hidalgo, por allá camino a Tula, por la zona de Progreso y de Misquiahuala, hay en las carreteras, ustedes se pueden encontrar algunos indígenas que lo venden y Aguamiel. que consiguen de excelente calidad el aguamiel y es sumamente nutritivo, es una bebida probiótica de las más efectivas para proporcionarnos todas estas bacterias que nos ayudan a fortalecer nuestra microbiota. Y es Claro. maravilloso. Y el problema es que cuando se les empezaba a fermentar y se formaba alcohol, pues en vez de Mm. probióticas se convertía en No, antibióticas. bueno, ahí sí con medidas, eso es a lo que voy, Salo. O sea, en México también hay alimentos fermentados, el pulque es uno de ellos, ¿no? Bueno, Este, Toda la zona de Chiapas, con el pozol, por ejemplo, o sea, alimentos fermentados del pozol, cacao, así son es. maravillosos. Y además que esos es muy importante, qué bueno que los mencionas, porque además de que tienen, por ejemplo, cacao y que se usa el proceso de la fermentación, la mayoría tienen un buen contenido de maíz. O sea, la base es el maíz y a veces sabe un poco terroso. Y lo pruebas y se siente el aspecto de que ahí está el maíz. Y ahí volvemos a que aún en las bebidas estaba también presente el maíz. Y Claro, imagínense claro. qué energía, ¿no? Maíz con cacao. No, No, qué bueno, pues maravilla. No, no, realmente no, una maravilla. pero aparte esas bebidas fermentadas se ocupaban incluso para tratar la desnutrición, ¿eh? Muchas comunidades, Sí, los tarahumaras, incluso vivían de bebidas fermentadas porque no había otra cosa en la actualidad lo hacen, ¿eh? O sea, creo que tenemos un gran valor. Y muchas de estas cosas, quiero decirlo, el desprestigio que hubo mercadológico los fue arraigando. No solamente la suerte, sino también algunos aspectos económicos incluso ceremoniales, los fueron quitando, la ignorancia del ser humano en algunos de los casos, ¿no? Aquí nos dicen, qué rico el aguamiel, en Tula se da mucha chirimoya, dice, yo de hecho tengo en Hidalgo conocidos que a diario van a raspar el maguey y de hecho me decían que con ello también servía para la anemia. Pues sí, evidentemente, es que tiene unas buenas cargas de metales y un buen nivel de proteína, que eso es algo muy importante. El pozol también que es rico, el maíz con cacao, una maravilla. Pero entonces esas bebidas que también se volvían como medio espirituosas, cuando se las tomaban de más, pues ya estaban fermentadas, generaban alcoholes y se agarraban unas buenas borracheras, ¿no? Oye, pero entonces, a ver, los alimentos mexicanos en ese tiempo eran bastante buenos y tenían a la población sana. O sea, realmente tenían una población muy saludable. Conservaban los dientes en etapas muy avanzadas, no tenían problemas de hipertensión o procesos de problemas crónico-degenerativos, que eso es algo muy importante, ¿no? Que actualmente se tienen y era una elección como tal y se transmitían de generación en generación. Pero a ver, te pregunto, las élites, ¿qué tipos de alimentos consumían a diferencia de la otra parte del pueblo? ¿Y por qué? las élites y muchas veces, por ejemplo, el, eh, los gobernantes, eh, consumían, había ciertos alimentos, por ejemplo, el mismo cacao, no era un alimento como hoy con el chocolate, que lo tenemos en todos lados,
sino que tenía sus ciertos momentos para el consumo, porque además es bastante estimulante, y entonces lo mantenían algunos de los gobernantes o ciertas poblaciones que más lo necesitaban, lo consumían, y el resto de la población tenía una especie de respeto y solo lo consumían cuando era necesario. Pero, por ejemplo, acá que con esta pregunta que haces, vale la pena mencionar, por ejemplo, los distintos tipos de zapotes que había, en donde algunos de ellos, por ejemplo, estaba el blanco, el prieto, el amarillo, el domingo y el chico, entre otros, y especialmente el blanco y el prieto estaban más destinados a a los gobernantes, pero no tanto porque fuera un aspecto de poder o de que ellos tenían el acceso y los otros no. No, hay que tener hay que poner mucha atención acá y por eso es muy importante esta pregunta que haces, porque el gobierno estaba muy relacionado con el servicio público, que era el servir. O sea, realmente la gente que ocupaba cargos públicos se dedicaban a servir y en esa dedicación les hacía no poder dedicarse a otra cosa. Y por lo tanto, como dedicaban su vida a los demás, entonces tenían que estar bien alimentados y de ahí que entonces las mismas poblaciones destinaban algunos alimentos especialmente para ellos, porque eran servidores, se dedicaban al servicio, entonces para que estuvieran bien atendidos. Entonces, aún muchos platillos se les preparaban de manera especial para que ellos estuvieran siempre bien comidos, bien alimentados, porque a veces no tenían ingresos, no tenían otra fuente de ingreso y dedicaban su vida a servir. Este es el caso también, esto se menciona mucho, esta pregunta que haces, con el caso de la espirulina, del tecuitlatl, que por mucho tiempo fue un alimento también dedicado a los gobernantes o a la gente que requería más toda esta energía para poder servir a los demás. Y por eso también muchas veces no lo consumía, digamos, las masas, sino que lo dedicaban, lo consagraban para que lo consuman quienes realmente lo necesitan para darlo en servicio a los demás, ¿no? Está también, por ejemplo, el tema de la pitahaya y la pitaya, ¿no? Ujú. Que eran también alimentos especiales, frutos que de hecho son emblemáticos de México porque tienen los colores de la bandera y esta gran variedad de pigmentos, pues hoy se sabe que son Claro, sumamente antioxidantes. claro. Vamos a interrumpir tantito lo del tema de la pitaya, porque ahorita creo que va a ir ligado con esto. Sí, Dice, ¿y sabes qué? claro. Yo creo, mira, ya que estamos llegando al tiempo de cerrar el live, pero yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte donde hablemos del por qué los alimentos mexicanos se dejaron de consumir por diferentes actos a través del encuentro, como tú le llamas, de dos mundos, pero sobre todo también el qué tenemos que hacer con primero, ¿dónde encontramos los alimentos ancestrales mexicanos actualmente? ¿No? Porque es una de las preguntas que nos hacen aquí. ¿En dónde podemos encontrarlos? Y segundo, ¿qué enfermedades van vinculadas, primero, en ese tiempo de que se enfermaba la población con este tipo de alimentación? ¿Y cuáles son las consecuencias ahora de no conseguir este tipo de alimentos, ¿no? Porque evidentemente esa población se enfermaba de otras cosas y también tenía sus herramientas para poderse curar de ello. Entonces, vamos a tener que hacer ese vínculo, ¿no? Y hacemos una segunda parte para poder platicar de estos temas, porque yo creo que sí es muy importante decirle a la población que muchas de las cosas que nosotros consumimos actualmente no estamos registrados genéticamente, no estamos adaptados al paso del tiempo con ellas. Uno de los casos más clásicos es el trigo. Nuestra población americana no está acostumbrada al trigo y por eso vemos tantas intolerancias al gluten y ese tipo de cosas. Pero hay alimentos ancestrales que traemos de generación en generación que nosotros sí podemos emplear
para poder generar una mejor salud, incluso digestiva. Ahorita está el tema de probióticos, pues los probióticos los hemos manejado ancestralmente con nosotros. Está el tema de antioxidantes y productos anticáncer. ¿Viste? Hay un artículo muy bueno en donde incluso en Israel están ocupando pigmentos de la misma espirulina como la ficocianina para el tratamiento del cáncer. O sea, hay investigación muy seria que extrae de alimentos mexicanos terapéutica. Vi un medicamento que es a base de extracto de aceite de aguacate con aceite de otra planta, mexicano, que ocupan para las articulaciones y para poder revertir la artritis. Imagínate nada más lo que tenemos de poder en alimentos mexicanos, ¿no? O sea, tenemos toda una gama y todo un balance que hemos dejado de consumir, pero eso tiene que ver muchísimo desde que llegó el choque de los dos mundos, la transmisión de ese conocimiento, el poder adquisitivo de cada uno, el que les haya gustado o no, el que la mercadotecnia como al pulque, cuando quisieron introducir el vino en el país, al pulque lo desprestigiaron, decían que lo hacían con materia fecal, ¿recuerdas? Y entonces de ahí empezó Así. el run run, y pues cuál, eso es mentira, o sea, realmente, y no los incito a tomar pulque, ¿no? O sea, no es el punto, sino que hay alimentos mexicanos que realmente tienen mucha valía. El gran punto es que no conocemos la historia, y el que no conoce la historia realmente se vuelve vulnerable. Conocer es una perfecta herramienta para poder resolver temas y además tomar buenas decisiones. Nos hace falta mucha cultura para poder hacer una elección, como tú lo dices, en la alimentación. No la tenemos como tal, pero yo te propongo, si te parece muy bien, Salo, ya para poder cerrar con algunas de las preguntas que tenemos aquí y contestarlas así muy puntualmente, hagamos un segundo live para que podamos explicar esto que acabo de resumir en unos 2 minutos. Pues déjenos las preguntas y por supuesto que vamos, vamos resolviéndolas. ¿Te parece bien? Sí, Dice, con mucho gusto. Nada más aquí mencionar sí, que estos alimentos cada vez hoy se están redescubriendo, se están rescatando y de alguna manera esta es una labor que tenemos que hacer todos para poderlos encontrar nuevamente y tenerlos disponibles en los diferentes lugares. Esa es una de las labores que, por ejemplo, hemos hecho con el amaranto, con la espirulina, con la chía, pero todavía falta mucho más para seguir rescatando estos alimentos. Y exacto. solamente mencionar, Fernando, antes de entrar ya con las preguntas, que hay tres momentos importantes en la historia, Ujú. por lo menos de América y especialmente de México, que tienen que ver con la alimentación y que hay que tomarlos muy en cuenta. A ver, El primero es el origen de la agricultura y toda la domesticación de alimentos en la época prehispánica, ok. ¿sí? Desde ahí ese es un momento muy importante, crucial. El segundo, ya lo mencionamos, es ese gran encuentro entre los mundos y que para la cocina y la alimentación pues es la fusión de cosas de Asia, de África, por supuesto Europa, América y hasta de Oceanía, ¿no? Ese es el Así otro es. gran momento. Y por último, es de lo que tenemos que hablar más adelante también, es a partir de la década de los años 50 del siglo pasado, es la Ujú. epidemia de obesidad y sobrepeso y todo lo que esto ha conllevado hasta hoy. Entonces, Ok. son tres momentos importantísimos que mencionan la mayoría de los autores cuando se habla de la historia de la alimentación, especialmente en México. ¿Cómo se dio la domesticación de alimentos en la época prehispánica? Porque eso nos va a resolver muchas cosas. Cuando hablamos de domesticación, es cómo pasaron a ser parte de nuestra dieta cotidiana, cómo Ujú. los integramos y esos, recuerden que los alimentos integran la genética humana. Se escucha fortísimo lo que estoy diciendo, pero esa es una realidad. Cada que uno consume alimentos, va estructurando junto con las bacterias la forma en la que se expresan o no los genes. Incluso las bacterias son parte, como los productos fermentados que ya platicamos, son parte o van a integrar parte del genoma humano. Eso es así, se Es va que, pasando. Fernando, somos lo que comemos, pero Ujú. también comemos lo que somos, ¿no? Entonces, y eso se va haciendo parte de nuestra genética y de nuestro organismo y de nuestras células, por Ok. supuesto. Y mira, y dicen aquí, oye, una serie de likes. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, tenemos que hacer como un compendio para no revolver a la gente. Tenemos que hacerlo por etapas.
si te parece bien, porque eso significa que también le vamos a dar un orden del por qué nos estamos enfermando. O sea, tenemos un registro y además hay que hacer una alimentación consciente basado en el conocimiento previo. Entonces, si te parece bien, vamos a organizar como un temario, pero el siguiente tema ya de cajón, si te parece bien para el siguiente viernes, vamos a dejarlo como como la domesticación de los alimentos mexicanos, en dónde se empezó a dar y cuáles fueron los principales alimentos que constituían la dieta del mexicano antes de la conquista. ¿Te parece bien? Y Me preparamos parece. toda esta información. Yo creo que no, ahorita lo platicamos bien. Ahora, ahí te van las preguntas, bueno, los comentarios. Dice, ¿dónde podemos encontrar este tipo de alimentos? ¿Dónde se pueden encontrar todos los alimentos mexicanos que mencionaste? Porque muchos de ellos, no es que vayas al mercado y te los encuentres a pie de piso, ¿eh? O sea, está muy complejo el encontrar la mayor parte de los alimentos. Si tú vas al súper y te encuentras limitado con 10 frutas, 12 frutas, ¿no? Y tan solo 5 o 10 vegetales, pues es muy complejo encontrarte alimentos mexicanos que probablemente la gente ya ni los conozca, ni los use tanto, ¿no? Entonces, ¿dónde los pueden encontrar? Sí, es una muy buena pregunta. Es difícil, a veces resulta difícil, pero se pueden encontrar en los pueblos, en los mercados, eh, mercados que son mercados, mercados sobre ruedas. Obviamente no en las tiendas de autoservicio, porque ahí al contrario sucede el efecto contrario, entonces hay que ir a buscarlos a estos pueblos, hay que ir con las comunidades, eh, ver de lo que se alimentan y muchos de ellos mantienen estas tradiciones y se siguen alimentando con ellos. Y lo que tenemos que hacer es promover la producción, ver cómo podemos ayudar, cómo podemos sumarnos para cuando encontremos alguno de estos alimentos en algunos de estos pueblos, difundirlos, hablar de sus propiedades, empezarlos a consumir más, fortalecer la producción de estos. Entonces es una labor que como mexicanos tenemos que hacer, es un compromiso y no es fácil, esta pregunta no es fácil, no hay un lugar donde podamos decir, vete a esta tienda o pídelos por Amazon, para nada. Eh, Exacto, exacto. entonces, pero por otro lado, sí, estamos teniendo cada vez más empresas que están buscando este tipo de alimentos, combinarlos, mezclarlos, preparar diferentes, tener diferentes preparaciones en donde se rescaten estas tradiciones milenarias. Y bueno, pues cada vez tenemos, ahí va este esfuerzo que se está haciendo por parte de algunos mexicanos. Entonces invitamos a todos a sumarnos a Claro, este esfuerzo, que es lo que precisamente es lo que nos ha hecho nacer e integrarnos, ¿no, Fernando? claro. Justamente el rescate de este tipo de eventos. Claro, y no, la ley de la oferta y la demanda, pues si se conocen poco y se consumen poco, probablemente ni siquiera los empresarios se animen a hacer todo esto, ¿no? Ahora dicen, sí, el tema es muy bueno, que no nos dejen sin el tema. No, por supuesto que no. Dicen por acá también las enfermedades ¿qué enfermedades tenían si se alimentaban tan bien y cuál es el promedio? Eso lo vamos a resolver en el siguiente live, ¿sale? Dice, mi Bastante abuelita, largo. exacto, mi abuelita hacía un postre de zapote negro con jugo de naranja. Mmm, ella vivió 108 años y ninguna enfermedad degenerativa. Y ojo, yo he ido a los pueblos, digo, nosotros somos pues, del interior de la República, y pues ves gente de edad cargando leña en la espalda y como si nadie, nosotros no podemos hacer eso ahorita, Salomón, o sea, realmente sí tiene mucho que ver el entorno en el que vives y la epigenética, todo lo que se va desenvolviendo, entonces pues sí, y hay muchos postres así, muchos alimentos muy buenos, el cacahuate, ¿no? Imagínate nada más. Unas 5 partes más. Este tema debe ser enorme, sí, por supuesto. Postre. Dice, muy interesante. Una serie de likes, por supuesto que sí es lo que vamos a hacer. Sí, una excelente información. Sí, muchas gracias. Dicen que el té de cáscara de aguacate es bueno para desparasitar. Pues sí, hay muchas propiedades en todo este tipo de cosas. O sea, otra vez el códice de la cruz Como boliviano. ¿El qué, perdón? el té de la hoja de guanábana, que Ah, el sirve té de hoja de guanabana. que tiene propiedades.
Bueno, incluso el epazote, lo que pasa es que el epazote ya también esas sustancias fueron reguladas de las plantas, porque de ahí también sacan medicamentos, ¿eh? O sea, de todas estas cosas se sacan medicamentos. Dice, quiero saber más del maíz, cacao, espirulina mexicana. Y sí, fíjense, dicen espirulina mexicana, y qué bueno que lo preguntan así, porque la espirulina que se daba en el lago de Texcoco, las investigaciones en la UAM, que tú estuviste encabezando una de ellas, mi querido Salo, se la tuvieron que llevar al desierto de Atacama y en Chile, pues porque aquí ya se había chutado el lago, ¿no? Y luego le ponen ahí otras cosas raras y extrañas, y pues acabaron de chutar el vaso y el agua y todo el rollo. Pero aún así, te aseguro que si en el lago de Texcoco hacemos pruebas químicas, todavía sobrevive la espirulina. O sea, es una superviviente este tipo de microalgas, ¿no? Claro, pero a ver, trata de sobrevivir a que te pongan un aeropuerto encima. Está un poco difícil, ¿no? Lo bueno es que ese aeropuerto ya no se dio porque estaba construido en una zona ecológica, que debe de ser declarada una zona ecológica y protegerla, Así el vaso del lago de Texcoco. es Ujú. correcto, es correcto. Y ahí, Sí, bueno, sí es un tema muy amplio, muy, muy amplio, así es. ¿no? Dice, la obesidad vendría cuando llega la influencia de otras culturas. Fíjate, es pregunta, ¿la obesidad vendría cuando llega la influencia de otras culturas? Híjole, qué duro se escuche eso, pero ya lo veremos la siguiente sesión porque tiene un origen muy importante ahí, esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, los capeados, imagino, sea algo que integraron los españoles. Todo el uso de aceite posterior, ¿no? Evidentemente el huevo y estas cosas, ¿no? O sea, imagínate nada Lo- más. los tamales Los, eran sin grasa, o sea, la manteca no existía. no, Entonces, los tamales eran mezcla de maíz con otros vegetales y hacían estas bolitas y estas tortitas de maíz que son los famosos tamales. las corundas, Claro. decían yuchepos, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ay, qué rico, se me antojaron, de verdad. Bueno, pues Salo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias de verdad, pues por el tiempo dedicado a todo esto, Salo, y por la pasión que le tienes a los alimentos mexicanos, que realmente considero que eres una de las personas con mayor autoridad para poder hablar de todo esto actualmente en toda Latinoamérica, ¿eh? Bueno, a nivel mundial, ¿no? ¿Quién puede hablar mejor de esto sino tú, que has investigado tanto? Muchísimas gracias. Gracias, gracias Fernando, gracias a todos los que nos escuchan, gracias Alfen Leza y pues estamos aquí con ustedes Ok, a perfecto. las Dejen sus órdenes. dudas y comentarios, por favor. Ahí, de lo que quieran que platiquemos. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo, con todo mi corazón, con todo mi Con afecto. gusto. Nos veremos el siguiente viernes entonces. Igualmente, Buenas gracias, noches. hasta luego, Gracias, cuídense mucho, felicidades a ambos. Gracias. buenas noches, Gracias. gracias, abrazo. Bye bye.